estamos acá comenzando el curso virtual de lengua de señas desde la Dirección de Políticas Inclusivas de la Secretaría de Desarrollo Comunitario. Estamos empezando a formar este curso en forma virtual debido al tema de la pandemia, así que les damos la bienvenida. Mi nombre es Mirta Bravo, yo soy profesora de sordos y psicóloga. Así que bueno, en esa combinación de disciplinas me convocaron para poder enseñarles lo que es la lengua de señas y la cultura de la persona sorda. Me va a acompañar una persona también nativa, hablante de lengua de señas, una persona sorda, que ya van a ver en otros videos, ¿sí? La idea es comenzar al principio con una parte más teórica, siempre lo hacemos así, hace muchos años que estamos brindando este curso a la comunidad y nos parece que siempre al finalizar el curso toda la gente que participa siempre lo ve muy enriquecedor, así que también lo vamos a incluir en forma virtual esta parte teórica, ¿sí? A ver, me voy a ayudar con un PowerPoint para no olvidarme de ningún detalle. Bueno, una de las primeras cosas que, claro, cuando estamos en interacción con ustedes, yo puedo hacerles esta pregunta, que ahora se las voy a formular, y por ahí, si ustedes tienen un papel y un lápiz cercano y pueden hacerlo en simultáneo, sería algo interesante para ver qué es lo que pasa con ustedes con respecto al término discapacidad, ¿sí? Yo siempre les pregunto en los cursos, ¿cómo definen cada uno de ustedes qué es la discapacidad, ¿sí? Muchas veces, les doy un tiempito para los que están escribiendo, si me hicieron caso, muchas veces las personas, al estar insertos en un lugar, en una cultura, en una determinada sociedad, como bueno, en este caso es acá en la República Argentina, formamos dentro de esta sociedad hay un montón de paradigmas con respecto a un montón de temáticas, ¿sí? Paradigmas tiene que ver con una estructura, con una forma de pensamiento que muchas veces nos es impuesta, es que en general es así. Y entonces nosotros estamos en sociedad, por ejemplo, definiendo en este caso lo que es discapacidad, en donde en realidad nos dijeron que la discapacidad es de determinada manera. Por ejemplo, que yo ya les di tiempo para que escriban algo. Mucha gente en los cursos define la discapacidad como una limitación, como un déficit, como la incapacidad de algo. En fin, lo que más se centra siempre en la terminología que yo voy sacando del grupo es en esto de limitación. Es una palabra muy utilizada, ¿sí? O si no, muchas veces la gente ahora ya es como que repite, ¿no? Capacidades diferentes, como si fuera que ahí como que no queda tan mal la definición. Pero casi todos vuelven a la palabra limitación o déficit. Entonces, este tipo de terminología pertenece a un paradigma y a un modelo que nosotros los que nos dedicamos a estar trabajando con personas con discapacidad durante tantos años sabemos que es el modelo médico o paradigma del déficit se le llama, ¿sí? O sea, el paradigma del déficit surge de este modelo médico. ¿Qué quiere decir el modelo médico? El modelo médico de lo que se trata es de ver al ser humano y a la persona como alguien a quien reparar, alguien a quien rehabilitar, alguien que dentro de la norma, de lo que es un grupo de personas en esa sociedad, de lo que es normal, pueden haber sujetos que nacen, en este caso personas con discapacidad, que puede ser en el caso de este curso que vamos a hablar mucho de personas sordas, tienen un déficit en esa cuestión que sería el oído, ¿sí? O tienen una limitación con respecto a la audición. Entonces, ¿dónde uno visualiza este modelo médico y este paradigma del déficit? ¿Qué quiere decir? Que se va a centrar en normalizar todo ese contexto de la discapacidad auditiva en esa persona. Piensen que muchas veces se detecta desde muy chiquititos la sordera, porque ahora hay una ley hace unos años, antes eso no pasaba. Hay una ley que es que ni bien nacen se tienen que hacer potenciales evocados, con lo cual los chicos se detectan tempranamente, que eso es algo bueno porque antes esto no era así y tenían 4 o 5 años y no se daban cuenta los padres, porque a veces la audición no es que se cae de golpe en forma absoluta, sino que se va perdiendo de a poco, ¿no? Entonces, cuando se detecta en los chicos ahora más tempranamente, dentro de esta parte social que les digo yo, en donde está el modelo médico instalado, los profesionales dentro de esa lectura de la realidad que tienen, ¿qué hacen? Lo que tratan es de, si esta persona es anormal, porque lo normal es escuchar y hablar en forma oral, se empiezan a incorporar todas las estrategias que tengan que ver
con que ese niño sordo, a pesar de que no escuche, trate de hablar en forma oral como nosotros y además que se aproveche lo máximo que se pueda el resto auditivo que tiene o que pueda de alguna manera escuchar casi como nosotros, por ejemplo con un implante coclear, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes por ahí que están en una situación de que no están todo el tiempo en el tema con sordos van a decir, bueno, pero está bueno que escuche con el implante o que tenga audífonos. Sí. Nosotros los que no pertenecemos al modelo médico, pertenecemos a otro modelo que se llama social, decimos que sí, que está buenísimo, pero el problema del modelo médico, y es lo que es la gran dificultad que empiezan a tener las personas sordas, que no es no oír, es estar rodeado de gente que tenga esta concepción, el problema es que se olvidan de que hay un ser humano, entonces se empiezan a focalizar tanto en lo médico y en que esta persona, en este caso esta persona sorda, hable como nosotros, que son niños que están en general con doble escolaridad, en la escuela común y en la escuela especial, integrados o incluidos, ahora se dice incluidos, no se dice más integrado. Están después de las 5 de la tarde con tratamientos como fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, terapista ocupacional. Si tienen algún problema motor, porque a veces puede pasar, están con kinesiólogos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos niños? Llegan a las casas a las 6, 7 de la tarde, si encima alguna de las maestras de las escuelas les dio alguna tarea, se sientan a hacer la tarea, se bañan, se van a comer un poquito y se van a dormir, o sea, no tienen vida. Por eso nosotros creemos de que el acento puesto en lo que sería normalizar y rehabilitar es donde es una de las críticas que tiene este modelo médico, ¿sí? Es como que de alguna manera no hay una anulación del ser ahí, ¿no? Y con respecto al modelo médico surge el paradigma del déficit, que el paradigma del déficit justamente se va a centrar en ver a la discapacidad como algo que tiene que ver más con una lesión, con una limitación, como la mayoría habrá contestado de ustedes, porque todos alguna vez hicimos este ejercicio, a mí me lo han hecho hacer, y realmente terminamos todos dándonos cuenta cuánto el modelo médico está instalado y nos sale por los poros a todos, ¿sí? Entonces fíjense acá en el Power yo hice un resumen y dice que bueno, el paradigma del déficit se lo define, digamos las palabras claves son falta o desventaja y parte de la sanción de un modelo de lo que es normal, ¿sí? Entonces todo lo que no cuadra dentro de lo que sería la normalidad queda por fuera. ¿Quiénes van a decir qué es lo normal o lo anormal? Fíjense, autoridades religiosas, médicas y legales, ¿sí? Y las acciones, como les dije hace un ratito, tienden a reemplazar y a compensar todo lo que a esa persona le falta. O sea, para la persona sorda en este caso, visto desde este modelo, le falta audición, bueno, le vamos a poner la audición lo más que se pueda, y le falta hablar como nosotros porque es una persona anormal, porque no escucha. Entonces se va a tener que adaptar porque además, fíjense otro detalle, la discapacidad para este modelo es un problema de la persona que tiene discapacidad, no es un tema a nivel poblacional, digamos, sino que esa persona es la que de alguna manera se tiene que arreglar con la situación que le tocó vivir. Yo cuando hablo así, todas estas cosas, se los aclaro siempre cuando estamos en la clase cara a cara, de que claro, un médico no les va a decir, bueno, es un problema tuyo la discapacidad. No lo dicen así, ni un fonoaudiólogo, porque no es solo los médicos, el psicólogo de turno que le toque al niño, que tenga esta mirada, ¿no? Lo que pasa es que uno se da cuenta que a través de las acciones que implementan, en algún punto es como un problema, digamos, se plantea esto de que es un problema a la persona con discapacidad. Yo, por ejemplo, les cuento, yo trabajo en el Instituto Rojas. En el Instituto Rojas no hay intérprete de lengua de señas, como no lo hay en casi ningún instituto y en casi en ninguna universidad. Solo hay algunos lugares selectivos ya que tanto se luchó que se está empezando a incorporar. Pero bueno, piensen, porque eso por ahí en la cotidianeidad uno no lo piensa, pero una persona sorda que terminó el secundario, que hay varias personas sordas que han terminado el secundario, no tienen un lugar donde seguir una carrera, porque leer los labios, que ya lo vamos a ver ahora, no es tan mágico como uno cree. De hecho, una cosa es leerle los labios a una persona en un café y otra cosa es a un profesor que está dando clase, que tiene barba, que tiene bigote, que se da vuelta. Entonces es impensable que una persona sorda pueda hacer una carrera leyéndole los labios a todos los profesores. Entonces, ¿qué se hace? Se recurre al intérprete, porque la mayoría de las personas sordas, si bien se las obliga desde chiquititos a
a hablar como nosotros, a lo largo del tiempo, finalmente ellos aprenden lengua de señas. Entonces, la realidad es que todo lo que sería, por ejemplo, la parte pedagógica la pueden captar a través de un intérprete. Entonces, en el Instituto Rojas, como en cualquier otro instituto, ahí es un ejemplo de que es un problema de la persona sorda, o sea, el sistema te lo está diciendo de alguna manera, porque no tienen a disposición un intérprete. O sea, en algún punto es, bueno, mira, si no puedes estudiar, no puedes estudiar. O en este momento los sordos lo que tienen es la posibilidad de ir a algunos lugares, entonces están reducidos a estudiar 2 o 3 carreras que justo en ese lugar de casualidad o por después de tanta lucha tienen intérprete. Entonces no están teniendo los mismos derechos que el resto de las personas. Y en estos actos es donde se refleja este modelo médico y este paradigma del déficit, en donde la concepción de lo que es la discapacidad es vista así, que es un problema de la persona que la tiene. El resto de la población no tenemos por qué participar. No todo el mundo tiene por qué saber lengua de señas para este modelo, ¿no? Estamos hablando. No todos los profesorados tienen que tener intérprete y así un montón de ejemplos que les puedo dar, ¿no? Las familias, que bueno, este es un tema muy importante porque las familias esperan un cambio desde la falta de la persona, porque fíjense lo que pasa, esto también en las clases cuando estamos en persona les muestro un video que por ahí ahora se lo voy a facilitar a la persona que me está filmando para que después lo incluya el video. Se ve cómo reacciona una familia cuando no se puede comunicar con su hijo. Fíjense lo que pasa, cuando ni bien los niños son detectados de una sordera, como en este caso yo les decía ahora se hace tempranamente, ustedes fíjense cuando antes de que nazca ese bebé, en general, ¿qué se dice, digamos, en nuestro país? Por lo menos yo no sé si esto es internacional, pero cuando uno está embarazada siempre dicen, no importa que sea nene o nena, lo importante es que sea sanito. Y esa frase, que es, creo que nos han dicho a todos en algún momento, tiene una concepción de lo que es sanidad o lo que es sano en cuanto no tenga ningún tipo de problema sensorial, o sea, que no sea ciego, sordo, que pueda caminar, que tenga todas las extremidades. O sea que ya nos instalan que solamente una persona sana y bienvenida, sin que nos provoque un conflicto o una crisis, es una persona que no tenga ningún tipo de discapacidad. Encima, esa es la concepción de salud, ¿no? Entonces, cuando sucede que, como en muchos casos, porque hay muchos bebés que nacen con una discapacidad, eso sucede en las familias, la caída es muy grande, porque ya no tienen la representación de que podría pasarles que tengan un niño que no escuche. Entonces, el shock es tan grande, doblemente grande, porque si bien no es algo que por ahí, digamos, por ahí esperaba esa mamá, pero por ahí lo tenía contemplado como posibilidad, hubiese sido por ahí un shock menor. Pero en este caso, estamos tan preparados para que esta situación no suceda que el shock es muy grande. Entonces, cuando se encuentran con profesionales desde el modelo médico, yo siempre digo, se abrocha ahí una situación tan inadecuada, ¿no es cierto?, que hace que después empiece a entorpecer todo lo que le pasa a la persona con discapacidad. Porque lo que sucede ahí es que esa familia quiere escuchar de que su hijo va a escuchar como ellos, que va a hablar como ellos. Entonces, todo lo que le ofrece la gente que pertenece a este modelo médico, a este paradigma del déficit, todo lo que le ofrece es captado y es, digamos, de una manera utilizado y empezando a llevarse a cabo por estas familias, ¿sí? Esto cómo se ve reflejado, por ejemplo, familias que ante esta situación diagnóstica, por ahí los médicos o los fonoaudiólogos le dicen no hable con las manos con su hijo, porque si no, no va a poder desarrollar el lenguaje oral. Entonces, mándelo a una escuela oralista, acá en Argentina y en el mundo siempre está como un Boca River esto, está dividido entre oralistas y bilingüistas, ¿no? En donde son escuelas que sí hay lengua de señas. Entonces, los papás eligen en general las escuelas oralistas, no aprenden lengua de señas, ¿sí? Porque yo siempre digo, la silla de ruedas de la persona sorda, que es donde se visualiza la discapacidad, son las manos. O sea, los padres cuando están muy negados con la discapacidad, menos que menos van a hablar con las manos, porque les digamos, se ponen ahí digamos, en acento lo que es el tema de la falta de audición. Muchas familias muchas veces esconden los audífonos en el pelo de los nenes.
Hay de todo, igual yo siempre, como digo en las clases, son familias que en vez de ser cobijadas y acompañadas, en general se las deja bastante solas. Nuestro sistema de salud en nuestro país siempre, para mi forma de pensar, deja bastante que desear en general, y más con la parte psicológica, porque por ahí en general en este país se acentúa más por ahí la salud desde lo físico y no desde lo psíquico, y somos mente y cuerpo. Entonces, bueno, son familias que no lo hacen desde un lugar en general de desinterés hacia la persona, hacia su hijo, pero sí afianzan más la negación y se quedan como en ese proceso de duelo del hijo que hubiesen deseado tener, se quedan muy estancados en la parte de lo que sería la negación, ¿no? Entonces esperan siempre cambios en ese hijo desde la falta, o sea, cuanto más se escuche y más hable parecido a nosotros, mejor va a ser, ¿sí? Bueno, y en este modelo también de paradigma del déficit, lo que tiene característico es que los profesionales en general tienen todo como muy dicho, muy afirmado. Por ejemplo, frases como, bueno, su hijo nunca va a poder hacer el secundario, su hijo no va a poder hacer una carrera universitaria, tiene que hacer solamente método oralista y no puede hacer nada de lengua de señas. Entonces, eso es muy diferente en el otro paradigma que yo ahora les voy a contar, en donde es un proceso creativo, decimos, ¿no? Los del modelo social. Pero bueno, el paradigma del déficit entonces dice, no hay preguntas, todo está en la falta, hay verdades absolutas, irreversibles y eternizadas, ¿sí? Ya se lo encasilla a la persona sorda en una realidad que es la que presenta el paradigma del déficit. Bueno, seguimos con el paradigma de la diferencia, que es el otro paradigma que es la contracara del paradigma del déficit, ¿sí? Va a definir a la discapacidad como una situación que se da en un momento determinado entre dos personas. Por ejemplo, una persona que está en silla de ruedas se acerca a un edificio donde no hay rampas, ¿sí? Ahí se produce el mecanismo de la discapacidad, pero esa persona, si no tuviese esa dificultad en cuanto a la barrera que sería la escalera y tuviese la rampa, es como que no se puede visibilizar ahí la discapacidad. Entonces, por eso la definición que va a dar sobre lo que sería el concepto de discapacidad es referido a que es un problema público, ¿sí? Es un problema de todos, porque el resto de la sociedad es quien no debe poner barreras, ¿sí? Incluyendo, por ejemplo, el detalle que muchas veces uno ve cuando va por la calle, de que a veces están las rampas, pero los autos se estacionan justo donde están las subidas y bajadas de las personas en silla de ruedas. Entonces ahí es donde se produce la limitación famosa, que por ahí uno podría decir desde un comienzo que la discapacidad es una limitación. Bueno, pero depende cómo uno lo mire, porque no es una limitación individual, sino que hay una cuestión colectiva acá en donde no se están suprimiendo las barreras que deberían suprimirse, o como les decía hace un rato, en un profesorado o en la universidad debería tener la disposición de un intérprete para que cualquier persona sorda pueda ir a la universidad que quiera, a la que pueda y hacer la carrera que elija, teniendo la misma posibilidad que cualquiera de nosotros, ¿sí? Bueno, entonces la sociedad va a asumir un rol activo y participativo, ¿sí? Y la postura de los profesionales es que no va a haber un método absolutamente previo para trabajar y para llevar los tratamientos, sino que muchas veces se produce lo que le decimos nosotros un proceso creativo, ¿sí? Donde muchas veces hay aclaraciones, preguntas, sobreentendidos, misterios. Esto se ve por ahí reflejado en niños que tienen, por ejemplo, autismo. Nos pasa mucho a los profesionales, más allá de que están en una edad de desarrollo, que eso también es un detalle que no es menor, ¿no? Porque los chicos nos van dando justamente sorpresas en el desarrollo, pero en la parte, digamos, de lo que sería la educación, muchas veces nos sorprenden los resultados que van teniendo. Entonces no es que podemos decir este chico que tiene este tipo de autismo no va a poder hacer el secundario, supongamos. Entonces realmente hacer ese tipo de afirmaciones, que por ahí el modelo médico, que de ahí se desprende el paradigma del déficit, que sí, por ahí ya lo he escuchado yo incluso en reuniones en donde se decía esto, ¿no? Por ahí la persona sorda no va a poder hacer un secundario. Entonces, en este paradigma de la diferencia, estas afirmaciones no están así. Uno puede hacer presuntivamente un pronóstico y implementar estrategias para trabajar, y se van haciendo planes de tratamiento que van a conducir siempre a la autonomía de la persona. Siempre, digamos, entramos y bueno, se va viendo sobre el proceso cómo está la persona, ¿sí? A ver, vamos a continuar. Se habla de apoyos en este tipo de paradigma. Los apoyos tienen que ver con todos
digamos, aquellas acciones que tiendan a, por ahí, a veces son temporales o a veces son por siempre, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que una persona tenga la posibilidad de tener, por ejemplo, ahora ya no se usa tanto, pero un equipo de FM, que es la persona sorda, tiene unos equipos y la maestra tiene un micrófono, entonces le llega en forma más directa la voz de la maestra, y capaz que eso al principio a él le viene bien para afianzar un poco en la escuela común, y bueno, pero por ahí eso después más adelante no lo va a necesitar, y bueno, y así son los apoyos. Después hay apoyos pedagógicos que también tienen que ver con cómo adecuar los contenidos en ese niño según el estilo de aprendizaje que tiene, cómo capta las cosas, bueno, el tema de la lengua de señas, incorporarla, ¿sí? Entonces se hablan de apoyos que todos tienden a la autonomía de la persona. Entonces, bueno, acá yo en el Power en general les muestro, acá hay como un resumen de que hay dos paradigmas que dijimos que es el del déficit y el de la diferencia, ¿sí? Y ahora nos metemos un poquito más en lo que es ya la sordera, es esto que era más introductorio que les dije hace un ratito, empezando por la pregunta de qué es discapacidad, es a modo de reflexión para que ustedes se pregunten un poco a ver esta definición, si estaba un poco rigidizada en ustedes, que reflexionen un poco a ver si están así o no, o sea, o a qué paradigma pertenece, ¿no? Y ustedes sacar sus conclusiones y bueno, empezar a reflexionar y a pensar sobre eso. Ahora nos metemos más de lleno en lo que sería el tema de la sordera, y para empezar siempre me gusta aclararles que, por ejemplo, no se dice sordomudo, se dice persona sorda. Sordomudo no se dice porque básicamente no tienen ningún problema en las cuerdas vocales. Podrían tenerlo como cualquiera de nosotros, pero no todos lo tienen. Creo, yo nunca en mi vida vi una persona sorda que tenga un problema en las cuerdas vocales, y además gritan bastante y hacen bastantes sonidos. Quiere decir que los que dicen sordomudo nunca tuvieron enfrente un sordo, porque la verdad es que hablan, o sea, emiten sonido y algunos hablan, ¿eh? Ahora lo vamos a ver eso. Y después, no se dice lenguaje, se dice lengua de señas, ¿sí? Porque el lenguaje es mucho más abarcativo, tiene que ver con la capacidad de comunicación y demás, que incluso existe el lenguaje corporal, musical, existen otros tipos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un idioma, hablamos de lengua, y la lengua de señas es un idioma, así que siempre hay que referirse a la lengua de señas y no lenguaje de señas, ¿sí? Y siempre también les menciono que cuando estamos frente a una persona sorda, es, digamos, la sensación de limitación es doble, porque tanto la persona sorda no puede desplegarse tanto en español o castellano como nosotros hablamos, y a la vez nosotros no podemos comunicarnos en lengua de señas, salvo que hayan ido a estudiar, así que es como, ahí no nos pasa lo mismo con una persona ciega, una persona que tiene un problema motor, en donde, digamos, de alguna manera uno no se podría sentir como en una desventaja, uno se siente limitado frente a una persona sorda por esta cuestión de no conocer el idioma, ¿sí? Bueno, ustedes van a ver un video probablemente que va a estar a disposición, que es una muestra para empezar a hablar de todo esto. Se los voy a comentar un poco ahora antes de que lo vean. Es el extracto de una película que se llama Querido Maestro, que en realidad la película es sobre la vida de un profesor de música, pero en el medio de toda la historia tiene un hijo y ese niño es sordo. Entonces, lo que se va a ver en esos 5 minutos digamos, que va a estar a disposición para ustedes es el comienzo de la detección. Lo detectan más o menos la falta de audición al 1 año y medio. Es una película muy vieja, probablemente en Estados Unidos no tenían todavía potenciales evocados tampoco, así que por eso se lo detectó bastante tarde, digamos. Y van a ver la postura del médico, cómo refiere que tiene un 10% nada más de audición y que eso hay que aprovecharlo, que no hable con las manos. Y bueno, y ustedes van a ver el efecto que eso trae hasta más o menos un niño de 7, 8 años, que van a ver, o sea, se va mostrando hasta ese tiempo del niño en la película. Yo ahí lo corto, son 5 minutos, después está desde lo que sería también la adultez. Pero ustedes van a ver ahí qué es lo que provoca a nivel familiar el no aprender lengua de señas de chiquito. Así que ese video mírenlo, y lo pueden por ahí mirar si quieren poner una pausa ahora en este video y mirarlo y después retomar la clase esta, ¿sí? Van a entender mucho mejor por ahí las cosas. Bueno, entonces yo lo que también hago referencia
en un momento dado de la clase, si los tuviera cara a cara, es decirles de que entonces la sordera en realidad no está afectando al tema de la audición en sí, porque uno dice, bueno, tiene la lesión en el oído. En realidad, en donde afecta la sordera y es producto de estar dentro de lo que sería el modelo médico, como les decía recién, porque fíjense una cosa, si yo tengo un grupo de profesionales que me dice que ese niño tiene que hablar en forma oral como nosotros, si ustedes se ponen a pensar, nuestro idioma es audible. Entonces, pedirle a un niño que no escucha, que adquiera un idioma audible, es una locura. Es como decirle a una persona que está en silla de ruedas que se levante y corra. Bueno, esto es lo que sucede en las personas que tienen sordera. Se les inculca desde chiquititos a la familia, y esto, por eso la explicación del modelo médico, el paradigma del déficit, porque si no, no se entiende por qué, en base a toda esa filosofía que tienen estos profesionales y parte de la comunidad, porque no son solo los profesionales, se le pide a un chico sordo, o sea, claramente estamos hablando de alguien que no escucha, porque parece un poco de loco, yo siempre hago estas aclaraciones, pero es que esto igual sucede, no se puede entender. Bueno, este chico que no escucha, se le pide que aprenda un idioma audible. Bueno, eso trae un montón de problemas, porque nosotros hablamos y podemos desplegarnos en el idioma como lo hacemos, porque tenemos audición, si no, no sería algo que se adquiere de manera natural y fácil, espontánea, ¿sí? Entonces se le está pidiendo algo que requiere horas y horas de tratamiento fonoaudiológico, horas y horas de entrenar el poco resto auditivo que tiene la persona, que ahora vamos a hablar de qué es lo que pasa con ese resto auditivo que tienen. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros podemos adquirir en forma natural, que es audible, ellos en realidad tienen la vía que es la visual para adquirir una lengua de la misma manera que nosotros. Nosotros podemos adquirir lo que sería la lengua, el castellano en este caso en nuestro país, que es audible gracias a que tenemos audición. Ellos, por ser personas sordas, pueden adquirir un idioma que sea visual, que en este caso es la lengua de señas argentina, porque en cada país hay distintas lenguas, ¿sí?, de señas. Entonces, el idioma que ellos deberían aprender de la misma forma que nosotros, lo que sería espontáneo, natural, que sea agradable, que sea un idioma que nos permita canalizar emociones, pensamientos, todo lo que tiene que ver con un idioma para cualquiera de nosotros que somos oyentes, todo eso se lo da la lengua de señas y no se lo da un idioma como el nuestro, porque para ellos es claramente casi una tortura, digamos, por decirlo así, porque tienen que aprender incluso listas de palabras que nosotros, las personas oyentes, no aprendemos por listas de palabras. Tenemos una gramática, tenemos una semántica, entonces las personas sordas terminan aprendiendo quizás una cantidad que serán 100, 200 palabras con mucha suerte, estoy siendo muy generosa, a lo largo de toda la escolaridad, y con esas 100, 200 palabras se tienen que manejar en la comunidad de oyentes. Esto también les trae problemas para leer y escribir, no es que son personas que pueden adquirir, o sea, a ver, me corrijo, no es que no pueden todo, eso es lo más triste, el problema es cómo se dispone el resto de la población que está detectando a ese niño y las acciones que se toman. Fíjense que la persona cuando nace y es detectada con una sordera, esa persona el único problema que tiene es que no escucha. Lo demás, lo que serían las capacidades lingüísticas, lo que sería el desarrollo intelectual, emocional, todo eso está intacto, ¿sí? Puede tener la capacidad de aprender un idioma, siempre que sea visual. Y todo eso no se le permite en general, esto pasa en los chicos sordos que tienen padres oyentes. Los chicos que son sordos y tienen padres sordos no tienen ningún problema, aprenden la lengua de señas de chiquito, porque para los padres sordos no es ningún problema, no es ningún espanto. Tienen un desarrollo intelectual, emocional, semántico fabuloso, igual que cualquiera de nosotros. Pueden hacer carreras universitarias, interactuar con los oyentes porque saben leer y escribir, no es un problema. O sea, tienen un idioma madre tan desarrollado como cualquiera de nosotros, con lo cual aprenden el español como segunda lengua. Entonces el orden de esos chicos es
Lengua de señas como prioritario para no perder el canal de comunicación con los padres, porque el idioma no solamente nos permite entendernos, sino transmitir emociones y pensamientos. Todo eso lo tienen intacto los chicos sordos con padres sordos. Entonces, en el camino van aprendiendo a leer y escribir el español como segunda lengua, y en una tercera opción, si es que pueden y les dan las ganas y la posibilidad auditiva y verbal, aprenden la lengua oral. Pero ese es el orden. En cambio, en la mayoría, que el problema es que el 90% de los chicos sordos tienen padres oyentes, el 90%. Entonces, el 90% de la población sorda tienen este desastre, porque para mí es un desastre, yo no tengo problema en definirlo así. Cada vez que doy talleres o charlas digo que es permanente la mala praxis que se hace con las personas sordas. Si hay algo que yo siempre digo que no me gustaría de ser una persona sorda, no es por no tener audición, sino por estar con un sistema de salud y educación como el que tenemos, porque es terrible lo discapacitante que puede llegar a ser. Y ni hablar en una persona sorda, porque por ahí la salud y la educación para otro tipo de discapacidades tampoco son amenas, pero en la sordera es terrible porque se afecta el desarrollo intelectual y emocional de la persona, ¿sí? Y se afecta por los que estamos alrededor, no porque haya nacido con falta de audición. Entonces, bueno, este es el tema que hace que, por eso ustedes en el video van a ver ahí cómo llegan a tener 7, 8 o 9 años y casi no saben pronunciar palabras y se gastan horas y horas y horas en las escuelas de sordos. Existe lo que es el gabinete de articulación y foniatría, en donde se los entrena para que puedan pronunciar. Entonces, fíjense las consecuencias de todo esto. Son extranjeros en su propio país, porque en realidad el español o el castellano, como decimos, es su segunda lengua, pero a la vez no la conocen bien. Yo les cuento, a los profesores de sordo, yo les dije al principio que soy profesora de sordo. Si ustedes ven el plan de estudios de la carrera, casi todo es fonoaudiología. En realidad nos enseñan muchísimo a que en las escuelas los chicos sordos desarrollen el idioma castellano en forma oral. De hecho, nosotras, las profesoras de sordos, en una época podíamos rendir 4 o 5 materias más en la Universidad del Salvador y nos recibíamos de fonoaudiólogas. O sea que lo que menos vemos es pedagogía y enseñar naturales, sociales, lengua, matemática a chicos sordos, sino que hay que esto no es casual, esto también tiene que ver con el modelo médico, el paradigma del déficit. Los profesorados tienen planes de estudios que son a propósito para normalizar, en el caso de los chicos sordos, a que hablen. Entonces, ¿qué pasa? Nosotras no sabemos enseñar el español como segunda lengua. No nos enseñaron eso. Sí a repetir palabras y a que aprendan a leer y a escribir, con lo cual, por eso, estos chicos sordos no es porque no tengan la capacidad mental, sino por culpa, a través del contexto, terminan aprendiendo un idioma como listas de palabras, porque si yo ahora les doy listas de palabras en alemán, en todas las clases que vengan les doy 20 palabras en cada clase, ustedes no van a hablar alemán, van a saber 100 palabras en alemán, sueltas, pero eso no es manejar un idioma. Bueno, eso es lo que les pasa a los sordos, por eso son estafados de todos lados, como digo yo. Lectura labial. La lectura labial, como les dije hace un rato, no es algo que sea mágico. De hecho, los profesores a veces se ponen de costado, de espaldas, tienen barba, bigote. Hay personas como yo, siempre digo, yo no articulo tanto, o sea, hay gente que articula más las palabras que otras. Entonces, y hay un detalle que es súper importante, que ustedes tienen que saber, que es que las personas sordas igual, vamos a suponer en el mejor de los casos que puedan leernos los labios de una determinada palabra. A mí una vez me pasó con un paciente que estábamos hablando y yo no sabía la seña turista, no la sabía la seña, porque a veces hay señas que no hay, eso ya lo vamos a hablar también. Entonces yo le estaba hablando y le dije turista, entonces él me dijo turista, me repitió lo que leyó en mi boca, porque yo no sabía la seña. Entonces me dijo, ¿y qué es eso? Porque esa es otra cuestión. Nosotros los seres humanos podemos leer los labios, bueno, los sordos tienen más agilidad, pero eso no significa que tenga el significado de la palabra. ¿Sí? Porque yo también le puedo leer los labios ahora a alguien que diga los fonemas que pertenecen a mi idioma, pero yo no sé el significado. ¿Sí? De hecho, a veces lo leemos palabras que no sabemos el significado. Bueno, ellos pueden leer los labios,
Pero por ejemplo, desde todo lo que yo dije desde que arrancó el video, me pudieron haber leído un montón de palabras en mi boca, pero no saber el significado. Entonces, la lectura labial no viene a resolver la comunicación para nada. ¿Puede ayudar? Sí, puede ayudar, pero no resuelve para nada la comunicación, ¿sí? Porque hay vacíos conceptuales que tienen igual al leer los labios los sordos o los oyentes. Nos pasa a nosotros con las palabras escritas o cuando escuchamos una palabra que no conocemos, ¿sí? La construcción del tiempo, bueno, eso siempre yo en las clases hago como un apartado ahí, les cuento que también hay cosas que tienen que ver, miren, con el digamos, desplegar y expresar emociones, pensamientos, la noción de tiempo, todo eso es por audición en los seres humanos, ¿sí? Esto es obvio que yo se los diga, pero quizás a modo reflexivo uno puede ponerse un poco más en el lugar del sordo. Nosotros, los oyentes, al tener un idioma, el idioma da tantas cosas, uno no es consciente, pero el idioma es, digamos, la forma de poder tocar el pensamiento, porque nosotros vamos diciendo lo que pensamos, o bueno, de hecho a veces usamos la ironía, a veces estamos queriendo decir una cosa pero es otra. El idioma nos puede situar o hacer viajar en el tiempo, uno puede estar recordando o haciendo referencia a algo que ya pasó, algo triste, algo alegre, tener miedos a futuro, poder pensar qué es lo que nos puede llegar a pasar. O sea, el idioma nos hace viajar en el tiempo y con las referencias de las palabras podemos ubicarnos, decir ayer antes de ayer, mañana, todo el día, todo eso es por audición, ¿sí? Nosotros a los sordos les pasa de que les cuesta entender qué es ayer, qué es mañana, los momentos del día, porque eso hay que hacerlo en forma visual, ¿sí? Por ejemplo, desde muy chiquititos, nosotros en el jardín tenemos los almanaques, que esos grandes, bueno, y vamos ubicando para que ellos aprendan el concepto de futuro. Por ejemplo, no sé, un arbolito de Navidad el 24 de diciembre en el cuadradito ese, los cumpleaños familiares, los tratamientos que hace, quién es la psicóloga, cómo se llama, los cumpleaños de los hermanitos, bueno, y eso va dando el concepto de día, de momentos del día, de año, de mes, de semana, ¿sí? Entonces, eso con referencia a la construcción del tiempo, ¿no? Que es un detalle que va por audición. Después el tema de lo que sería la moral, o sea, esta cuestión de qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿no? No meter los dedos en el enchufe, no putear a la maestra, no faltar el respeto a los padres, todo eso que nos dicen un montón de veces distintos adultos significativos, todo eso es por audición y los chicos que no tienen lengua de señas también se lo pierden. Por eso después muchas veces se enojan los padres porque dicen que los hijos sordos no tienen límites, no tienen buenas conductas, que son irrespetuosos, que no tienen filtro. Bueno, toda esa cantidad de rótulos en realidad es producto de que no se le ha podido, o sea, los hermanitos que son oyentes han tenido otro tipo de comunicación con esos mismos padres que se quejan y bueno, por eso no han podido por ahí, como decimos, desarrollar esta cuestión de lo que es correcto o lo incorrecto, ¿sí? Que todos en algún momento en la vida vamos incorporando, ¿sí? Más o menos un niño entre los 5, 6, 7 años ya más o menos empieza a darse cuenta que hay cosas que no corresponden, no sé, qué sé yo, no puede estar desnudo por la casa dando vueltas, que hay cosas que son peligrosas, bueno, todo esto le cuesta mucho más a un niño sordo porque los padres le hablan así y lo único que ven es que se mueven los labios porque no hay audición y tampoco hay concepto, ¿no? La parte semántica y además no hay una cuestión de comunicación emocional, de decir, como el otro día escuchaba yo a una colega que decía, no es lo mismo que una persona sorda, vos le digas en forma verbal, no toques la estufa porque te vas a quemar, y ya lo que más ven es la expresión de la cara, de que estás enojada, a que le digas en lengua de señas, no toques la estufa, mamá te quiere, te está cuidando, es peligroso. Entonces el mensaje es distinto, tanto para comprenderlo y además hay una cuestión emocional de cuidado y de cobijo que se entiende de otra manera y que hace que la persona también tenga otra actitud, ¿no? Después otra cuestión que mencionamos es que hay una educación, como les dije al principio, bilingüe y una educación oral. Todavía existen escuelas oralistas que creen de que la única forma de enseñanza del idioma tiene que ser el español nuestro, en forma hablada y escrita.
Así que van a encontrarse cada tanto con algún sordo que sabe muy poco lengua de señas. En realidad, la mayoría de los sordos de 20 años para abajo, yo les diría que muchas veces tienen muchos errores en la lengua de señas, no la conocen por todo esto que les expliqué, que en realidad, como no se los coloca enseguida en la comunidad de sordos, entonces no saben hablar ni siquiera español bien, no saben hablar bien lengua de señas. Después, cuando ya se pasan un poco la adolescencia, ahí ya les dicen de todos los padres que hacen lo que ellos quieren, como todo adolescente que se revela. Entonces ahí van a los grupos, a las comunidades, digamos, las instituciones de sordos, y ahí aprenden bien la lengua de señas. Entonces ahí se pueden comunicar de manera diferente y ya van a encontrarse con más personas sordas que tienen una agilidad en las manos y un conocimiento que sí pertenecen, digamos, conocen muy bien el idioma de lengua de señas, ¿sí? Bueno, esto ya lo mencionamos. Bueno, después otra característica que pueden observar por todo esto que yo les digo es que son muy rígidos en el pensamiento, porque la verdad es que al no tener tanta posibilidad de información, como yo les digo, desde lo auditivo, tampoco desde lo manual, porque los padres no saben lengua de señas, hay temáticas, qué sé yo, con respecto a qué es la homosexualidad, qué es el trabajo en relación de dependencia, qué es subrogar un vientre, qué sé yo, cosas que por ahí a todos nosotros nos han enseñado horas y horas, charlas que hemos escuchado, cosas que hemos leído, nos da flexibilidad de pensamiento a la hora de tomar una decisión, de opinar. Bueno, esto los sordos, como casi no hay intérprete, casi no hay subtítulos, y los subtítulos ayudan, pero a los que saben leer y escribir, porque hay muchos sordos que no aprenden a leer y escribir. Recuerden que aprenden listas de palabras, entonces leen el diario y no entienden nada los párrafos que quieren decir las cosas. Entonces la cuestión es que están muy desinformados y eso trae rigidez de pensamiento muchas veces, ¿sí? Bueno, a ver cómo seguimos. Bueno, yo ya les había dicho que el 90% de los niños sordos tiene padres oyentes, así que no usan lengua de señas. Dejan de lado, en general los padres de niños sordos dejan de lado actividades como juego, cuentos y crianza para dedicar gran parte del tiempo a la pronunciación de palabras y sonidos, impidiéndoles ser niños. Esto es muy gráfico de modelo médico de paradigma del déficit. Los padres oyentes que tienen hijos sordos tratan de comunicarse con ellos desde el español en forma oral y emplean métodos poco adecuados, tales como hablarles en tonos gritados o en velocidades descendidas. Se pierden momentos valiosos del crecimiento de sus hijos. Y como la rehabilitación muchas veces no responde con las expectativas de los padres, esta situación de incomunicación puede durar mucho tiempo, ¿sí? Incluso hasta la adolescencia. Yo siempre cuento en las clases que me ha pasado de tener pacientes sordos, por ejemplo, un adolescente que vino con su mamá, la mamá se vino a quejar de que, bueno, que estaba rebelde, que no se quería bañar, bueno, lo clásico de un adolescente. Entonces, bueno, ella venía con la postura de que él era un irrespetuoso. Entonces yo le traduje todo, porque obviamente la mamá no sabía hablar lengua de señas, le traduje todo al adolescente. Entonces el adolescente me contestó cortito y me dijo, decile a mi mamá que ella es una irrespetuosa porque no conoce mi idioma. Bueno, entonces yo le hice la traducción, así que bueno, fíjense, hasta los adolescentes, o sea, hasta esa etapa de la adolescencia están incomunicados, en general los padres e hijos, ¿no? Los padres oyentes con hijos sordos. Bueno, dice, cuando los padres sordos, que es lo que yo les decía hace un rato, utilizan entre ellos y con su hijo la lengua de señas, el niño desarrolla espontáneamente el lenguaje, ya que al estar en contacto con una lengua accesible le posibilita un proceso comunicacional natural. La interacción social y lingüística de los padres sordos con sus hijos sordos es semejante y tan compleja como aquella de los padres que son oyentes con hijos oyentes, ¿sí? Este proceso de interacción de que todos, padres e hijos, sepan lengua de señas, pone en funcionamiento sus capacidades lingüísticas y comunicativas, y además también le va haciendo, digamos, le va permitiendo al niño sordo formar una identidad social propia, ¿sí? Y el niño sordo es capaz de asimilar la realidad que les rodea y ser sociable y conocer el mundo tanto como cualquiera de nosotros. Ahí es como que no se produce ese mecanismo de discapacidad, ¿sí? La adquisición de la lengua de señas argentina es un proceso natural
de esta forma natural y espontánea, sin ningún tipo de intervención específica, obtienen habilidades lingüísticas adultas, del mismo modo que los niños oyentes aprenden de sus padres oyentes. El español, ¿no? Cuando somos todos oyentes. Bueno, entonces la lengua de las personas sordas, la lengua natural, la lengua que le permite desarrollarse en forma emocional, cognitiva, social, como cualquiera de nosotros, es la lengua de señas, porque es una lengua visogestual, ¿sí? Yo les comenté que en cada país hay una lengua de señas diferente, existe un abecedario que anda dando vueltas por... A veces todavía quedan algunos, porque en general ahora, yo cuando recién aprendí la lengua de señas, en el año 94, hace mucho tiempo, estaba dando vueltas en el tren la que era el abecedario internacional. Ahora ya se ve que hace unos años están repartiendo el que es de la lengua de señas argentina, que es diferente, ¿sí? Yo siempre recomiendo que aprendan todo lo que es de acá de Argentina, porque el internacional no lo usan. Y además es un abecedario, no es la lengua. Entonces uno no va hablando las palabras de letra por letra, entonces no sirve tampoco el internacional, no le den tanta bolilla. Bueno, hasta acá fue la primera clase teórica, nos queda un poquito de una clase que tiene que ver con la gramática de la lengua de señas, antes de que nos acompañe nuestro profesor sordo para enseñarnos todas las señas. Les cuento que el curso consta entonces de 2 clases teóricas, una más larga que la otra, esta fue un poquito más extensa. Después queda un poquito de la parte gramatical de la lengua de señas, que yo les voy a explicar algunos detalles, y después van a poder ir viendo los videos del profesor sordo, que va a ir recorriendo distintos capítulos de un libro que ustedes tienen que conseguir o se